Y vuelvo a La Habana con nuestra colega Joanny Sánchez, que hizo una profunda investigación para la publicación que ella dirige, 14 y medio, sobre este caballero Torres, que, como le decíamos, tiene algo, parece, de tragicomedia. ¿Qué me dice Joanny? Sí, me ha tocado durante más de un año seguir el caso Torres y he visto a este hombre evolucionar desde la alcanería del oficialismo, del periodista que había estado prácticamente en la cima de lo que podía esperar un periodista oficial en Cuba. Había sido corresponsal del periódico Granma y había tenido muchos privilegios al respecto. Y lo he visto en todo este tiempo en la cárcel, abandonado, de alguna manera también mentido por la propia policía política, cómo se ha ido dando cuenta que no hay justicia en Cuba. Además de darse cuenta también que pues una broma o una mentira que le costó muy cara, que fue elaborar una carta desde finales del 2005 hasta principios del 2007 con una serie de datos, evidencias, informaciones que al final no tenía, solo para, dice él, supuestamente, para tomar desquite sobre una injusticia laboral que había sufrido su esposa. ¿Y eso es algo que pudiste comprobar con la esposa, Joanny? Sí, he podido seguir el caso no solamente a través de las actas judiciales y las apelaciones, sino también pues me he movido en varias ocasiones a Santiago de Cuba y conocido a la familia. Este es un hombre que evidentemente ya en las últimas veces que he hablado con él incluso me ha dicho que no quiere ya ejercer el periodismo oficial nunca más, pero que evidentemente pues se dejó llevar por el deseo de revancha o de venganza, ¿no? Sin embargo, creo que más allá de las cuestiones éticas que podamos tener respecto al caso, lo cierto es que todos concuerdan en que 14 años de prisión por inventarse una historia de novela es demasiado, ¿no? Y en la práctica, ¿qué puede ser también el análisis? ¿Que le conviene de alguna forma al régimen plantearlo como que de verdad sí tenía su peligrosidad, o es algo tan simple como dijo un disparate y ahora el gobierno no va a dar marcha atrás, porque sería también reconocer que fueron tontos en no darse cuenta de eso? Sí, y también hay algunos otros detalles. Coincido contigo, pero hay otros detalles, como por ejemplo que él en el 2010 publica un reportaje muy crítico sobre las negligencias, desfalcos y corrupción en las obras de rehabilitación del acueducto de Santiago de Cuba. Ese es un reportaje que toca a gente poderosa y después por supuestamente una vieja causa del 2007. Entonces, lo que se rumora, especula y parece estar en los 14 años de condena es también una venganza de los otros, ¿no? Aprovechar la caída del periodista y hacerle pagar por la investigación sobre la corrupción gubernamental, ¿no? Joanny, gracias de corazón por acompañarnos, que sea la primera de muchas oportunidades este año. Lo mejor para ti y para los tuyos. Claro que sí, hasta la próxima, ¿eh? Muy, pero muy amable. Joanny Sánchez, la directora de la publicación 14 y medio. Voy primero para que Camilo, que lo presenté como lo que es un gran colega nuestro, periodista, pero se diplomó de abogado, ejerció el derecho en Cuba y se revisó esta sentencia y el proceso. ¿Qué me dices? Bueno, primero que este hombre se hizo su propia jaula. La jaula donde se encuentra hoy la fabricó él con su fantasía. Lo que pasa es que un error de diseño no le puso puertas a la jaula y ahora no puede salir. Cuando usted lo analiza fríamente, este hombre ni es espía, ni es disidente, ni es revolucionario, es un tonto útil. Es lo único que es. El gobierno lo está usando para demostrar que al periodista que se ponga a tontear con la embajada la oficina de interés de los Estados Unidos, se le van a echar 14 años. Y se lo van a poner, lo va a tener que cumplir porque es un ejemplo para todos los demás. Es una advertencia oficial. Este hombre, en su fantasía de ser agente, en la carta que preparó y que le mandó a la oficina de intereses de los Estados Unidos, no solo decía que quería dar determinados datos, sino que pedía 50.000 libras esterlinas para salir del país y que a su llegada a los Estados Unidos lo esperaran 10 millones de dólares y la visa para 40 personas allegadas a él. Él se ofreció para ir a las Naciones Unidas a representar cargos contra Cuba y a difundir las injusticias en el país. Y al final, cuando usted analiza la información que decía que tenía, nada era relevante, nada era del momento, el IAN que había pasado tanto tiempo, escritos originales de los 5 espías, eran cosas fantasiosas que no terminaron allí. En esa supuesta carta que le mandaba Michael Palmer, el hombre manda un billete de $1 roto a la mitad. Sí.
le mando la mitad y la otra mitad la tengo yo. Y el día que Michael Parlin me vea, tenemos que poner los 2 billetes y ver si coinciden y entonces podemos hablar. Pero por si acaso, una segunda clave más, mando una postal de la Casa de la Música de Miramar rota a la mitad. Y si le mando la mitad a Michael Parlin, yo tengo la otra. Punto y seguido. Después de todo este plaque y este sobre, se lo da al hermano y le dice, échalo en el buzón de afuera de la oficina de intereses. Sí. Bueno, se declaró, pero una nota importante. En esta carta que él le está haciendo al jefe de la oficina de intereses de los Estados Unidos, le dice que él necesita corroborar que la correspondencia ha llegado. Y entonces, en ese letrero grande que hay arriba de la oficina de intereses donde se ponen las noticias, que saque la clave Michael 2055. Y eso quiere decir aceptado y nos vamos a ver. Si dice Michael 6066, solo me interesa la mitad. Y esos 2 tontos estuvieron parados frente a la oficina de intereses por 4 días esperando a ver si salía el letrero de Michael. Y como no salió, él se fue y dejó al otro. Y desgraciadamente para él lo que le pareció en la vida fue un Torres 14. Le ocuparon, sí, ¿no? 14 no, le años creyeron el de cuento del prisión. espía, pero se lo creyó el bando equivocado. Le digo bienvenido al ingeniero Eliezer Ávila, un placer tenerlo con nosotros, al líder del grupo Somos Más. Y le pregunto por lo que piensa de este caso, pero quiero saber también, me importa mucho, y lo hablamos en un instante más, lo que piensa de lo que dijo Raúl Castro, que ha salido con estas demandas, estas condiciones que básicamente hacen en el mundo real muy difícil que pueda seguir el diálogo. Primero, bienvenido. Pues muchísimas gracias a ti, Pedro, es un gusto estar acá de nuevo. ¿Qué me dice primero de este caso, ya que estamos hablando de eso? Bueno, hay gente que dice que cuando escriban toda la historia de Cuba, una buena parte de esa historia, por supuesto, va a ser triste, pero posiblemente la historia más grande se van a reír por 1000 años la gente después por estas cosas que pasan, ¿no? Yo no domino realmente a fondo la situación, pero coincido con acá el profesor de que cualquier cosa que pueda ser utilizado como una advertencia. Yo creo que esta sentencia no es para él, fundamentalmente, sino él no les importa. Es un mensaje muy poderoso para otros. Exactamente. De hecho, está claro que los periodistas en Cuba se cuidan mucho y revisan y consultan muchas veces, ya no para dar informaciones clasificadas, ni mucho menos, sino para datos que podrían ser absolutamente simples en cualquier tipo de periodismo. Repentinamente se endurece, por lo menos, lo verbal de parte del régimen cubano, y Raúl Castro plantea cosas espeluznantes en términos de condiciones de que se vayan de Guantánamo, que cierren Radio y TV Martí, que les paguen 100.000 millones de dólares y, por supuesto, que desaparezca el embargo o el bloqueo, como le dicen ellos. ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí, coincido, como dice nuestro amigo Reinaldo Escobar, que la frustración es producto del exceso de expectativas, ¿no? Yo no me hacía expectativas diferentes respecto a esto. Me parece que cualquiera que conozca cómo negocia, si es que se le puede llamar negociación, a los tratos que hace el gobierno cubano, está claro que iba a tratar de sacar la mayor conveniencia posible, pero también poner estos puntos raros que siempre pone encima de la mesa, que no se sabe si son para avanzar en la negociación o para destruir el propio proceso de negocio. Pero yo no le haría mucho caso en este momento a esos planteamientos, porque son planteamientos con una base más bien político-histórica y ellos no están todavía realmente, yo creo que esto es para ganar tiempo, todavía no han revisado a fondo, como decía la propia funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, las cosas prácticas. Y en lo práctico es en lo que yo tengo, digamos, mayores esperanzas. ¿Y en esa esperanza qué ves que sea realista? Bueno, yo creo, y me he concentrado en las oportunidades que pude hablar con las delegaciones norteamericanas, yo creo que hay cosas que puede implementar unilateralmente los Estados Unidos y que pueden tener un impacto breve, o sea, en corto plazo y en grandes cantidades de cubanos. Y en esas propuestas fue que me he concentrado. Fundamentalmente en el asunto de las telecomunicacaciones, que yo creo que son el vehículo, el motor de muchos otros temas. Yo le hice algunas propuestas a Jacobson y ella las escuchó con mucha digamos, atención, y me parece que por ahí podría ser el camino, más que enfrascarnos ahora en una revisión histórica de 54 años de la cual no se saldría en otros 54. Brevemente, ¿podrías revelar algo de lo que le planteaste a la señora Jacobson? Bueno, por ejemplo, todos sabemos que un gran problema que existe en Cuba, y yo creo también que la causa de que millones de cubanos hoy no participen en política de alguna forma, tiene que ver con la información y las comunicaciones.
Cuba está solamente a 90 millas de los Estados Unidos, quiere decir, en distancia está a tiro de cualquier sistema satelital y hasta de antena. Entonces, si se implementara una tarjeta en modo roaming, con una tarifa especial pensada para los cubanos, desde una compañía norteamericana que ya estarían autorizadas a operar en Cuba, yo calculo que 3 millones de cubanos pudieran estar interesados en tener servicios de datos, de comunicación, de redes sociales, de internet, adquiriendo esa tarjeta, que además ya sería legal. Hoy en día los pocos que, una de las formas en la que pocos cubanos pueden conectarse con el exterior es a través de tarjetas europeas, tarjetas de Vodafone, tarjetas de Orange, pero se pagan altísimas tarifas en roaming y por tanto la gente lo ve más bien como una especie de inversión para en muy corto plazo lograr buscar pareja o coordinar cómo salir del país, ¿no? Todavía esa conexión no sirve ni para desarrollar cadenas de suministros para el desarrollo de pequeños negocios en Cuba, ni para estudiar o para concientizarse sobre algunos temas. Y yo creo que ahí pudiera influir mucho la relación con Estados Unidos. Gracias por acompañarme. Un placer. Muy, pero muy amable, señor. Mucho gusto de tenerlo aquí. Muchas gracias. Muy amable. Paréntesis al volver.